Hola, esto es Conversaciones con Sebastián Galliani, episodio 14. Nuestro invitado de hoy es el doctor Miguel Urquiola. Miguel es doctor en Economía por la Universidad de Berkeley y profesor de Economía de Columbia University en New York. Se especializa en Economía de la Educación y recientemente publicó un libro fascinante sobre el sistema universitario de Estados Unidos, su éxito y las causas del mismo. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Gusto estar aquí. Igualmente, un placer hablar con vos. Gracias. Bueno, tu principal área de investigación es economía de la educación. La educación es un tema muy importante en todos los países desarrollados y en desarrollo, pero en Latinoamérica es fundamental. Y me gustaría hablar con vos bastante sobre este tema, pero querría empezar preguntándote qué significa ser un economista que estudia la educación, ¿no? O sea, contanos un poco cómo es el approach económico a estudiar la educación. Buena pregunta. Sí, como dices, es más o menos usar los instrumentos típicos que usan los economistas, pero para pensar sobre la industria educativa, ¿no? Y qué tipo de cosas se hacen. Por ejemplo, una sería pensar en determinantes o cuáles son las cosas que afectan la productividad de esta industria. Como por ejemplo, cuando funciona bien, cuando produce bien, un tipo de trabajo que se hace mucho en este campo es lo que se llama función de producción, que es decir, cuáles serían los insumos o utilizados de cuál manera repercutirían, digamos, de una manera buena sobre el aprendizaje de los estudiantes y cosas así. Ahí, por ejemplo, un instrumento que se utiliza mucho, ¿no? Que conoces tú particularmente, es el tema de randomization, o de hacer intervenciones aleatoriamente asignadas para ver exactamente qué es lo que funciona. Esa es una cosa que se hace mucho. Por dar otro ejemplo, también los economistas, cuando vemos el sector educativo, pensamos mucho desde una óptica de mercado, que es natural. ¿Por qué hay competencia? ¿Por qué o sea, cuáles son las consecuencias de la competencia? ¿Hacen que funcione el mercado bien o mal? ¿Cómo compiten las empresas, entre comillas, educativas, que son las escuelas o las universidades? ¿Cómo se diferencian entre sí? ¿A qué lleva esto? Esto sería un poco, digamos, el tipo de, bueno, es un tipo de preocupación típica en economía y también en la parte de la economía que se llama la organización industrial. Ujú. Y, y finalmente, quién sabe, puedo mencionar algo que es siempre una preocupación de los economistas, es cómo se financia el sector, ¿no? ¿Quién está pagando? ¿Cuándo paga el Estado? ¿Cuándo pagan los individuos? ¿Qué, qué consecuencias trae? Entonces, los economistas creo, estamos obviamente de pleno acuerdo que el sector educativo es crítico, y le entramos de otra forma, digamos, de la forma que nos corresponde, que es utilizando los instrumentos que generalmente usamos. Claro. Pero creo que de todo lo que mencionás, la ventaja comparativa clara de los economistas es pensar al sector como un mercado y estudiar cuál es su estructura y pensar en el equilibrio de ese mercado, ¿no? Creo que eso sí es algo que caracteriza a los economistas. Y por ahí las familias cuando mandan a sus hijos a la escuela o cuando piensan en la educación no están viendo de esa forma al sector. Por ejemplo, piensan, bueno, la escuela a la que va mi hijo es la que Claro, está bueno. acá cerca, ¿no? Eh, eh, si podés darnos un poquito más de insight en esta forma de pensar al sector educativo como un Exactamente. mercado. Sino lo que mencionas es casi exactamente, digamos, la naturaleza de un mercado. Cada individuo, en este caso cada familia, se aproxima al mercado e intenta comprar lo que quiere o lo que puede, ¿no? Una combinación entre lo que quiere y lo que puede. Y al final el individuo quiere optimizar esa su compra, y como tú dices, desde cierta forma no le importa mucho lo demás que suceda. Por ejemplo, si es que tú eres padre y dices, mira, si es que consigo una escuela que creo que va a ser buena para mi hijo y que además queda cerca y que además es un precio eh, asequible, listo, puedo volver a mi casa. Los economistas creo lo que hacemos adicionalmente, como tú dices, es pensar en todo el mercado y decir,
¿qué son las propiedades de cuando se agrega todo esto? ¿No? Cuando, es decir, si es que cada familia, cada estudiante hace lo que quiere, ¿cuál es la propiedad de lo que acaba siendo cierto a un nivel agregado? Y funciona bien, funciona mal, es lo que optimiza la inversión en capital humano para un país, para una sociedad, qué rol juega el Estado. Entonces creo que hay mucho de eso en educación especialmente. Y luego la otra cosa que creo que hacemos los economistas en este campo, los economistas de la educación particularmente, es decir, cómo se diferencia esta industria de alguna otra, ¿no? Por ejemplo, el comportamiento que mencionas tú, Sebastián, creo que los economistas estamos bastante seguros que funciona bien en el mercado de las papas fritas para crear un buen equilibrio, o en el mercado de los teléfonos celulares y cosas de estilo. Y algo que los economistas de educación nos preocupamos mucho es si es que existe y si es que eso es cierto, ¿qué, qué, qué atributos, qué, digamos, características de la educación hace que nuestra típica manera de pensar en cuál va a ser el equilibrio de mercado y si es que es bueno o no sea cierto en este caso o no? ¿Qué características particulares tiene el producto educativo que hace que el mercado funcione bien o no? Creo que esa es una cosa que es, bueno, no es única a la educación. Hay muchos campos en los que los economistas se preocupan de eso, pero es una que es, yo personalmente creo, sin duda relevante en educación. Claro, y que vos trabajaste mucho en esa área. Sí. Y quizás para bajarlo a un ejemplo concreto, te voy a preguntar sobre los vouchers, que creo que es un instrumento que los economistas pensaron mucho para mejorar el sistema educativo. O sea, en teoría aparecía como una promesa para incrementar la competencia y de esa forma se esperaba obtener una mejor calidad de la educación, ¿sí? Entonces, vos estudiaste mucho este tema y lo que me gustaría es que nos cuentes exactamente cómo se esperaba que funcionaría un sistema de vouchers y qué es lo que vos encontraste cuando estudiaste su implementación en Chile, ¿sí? Claro. O sea, creo que la base de la que parten los economistas y el principal, quién sabe, fue Milton Friedman en los años 50, 60, la base de la que parten ese grupo de economistas es una base muy sencilla y yo creo que cualquier ciudadano puede verla, que es decir, que muchas veces cuando uno ve el sector educativo en muchos países, ve un sector que no funciona bien, ¿no? Ve, digamos, escuelas públicas que tienen poca competencia, ve sindicatos que muchas veces están opuestos a una experimentación básica inclusive o a cualquier tipo de flexibilidad. Entonces, no es natural, o sea, no es difícil ahí para un economista o para un padre de familia, francamente, decir, quién sabe, hay una opción mejor. La opción que impulsó Friedman fue decir, ¿por qué no les damos más libertad a los padres para elegir escuelas? Es decir, mientras que el Estado puede financiar que cada niño, puede asegurar que cada niño vaya a la escuela, dejémosle la elección un poco a los padres que reciben un voucher y pueden ir al sector privado si es que quieren. Eso va a forzar a todo sector a competir un poco más, ¿no? A mi juicio, como economista, es una cosa extremadamente natural que decir, y como tú dices, la expectativa natural, creo es que esto debería funcionar muy bien. Ha habido mucho trabajo sobre esto desde que Friedman lo propuso. Quién sabe, tenemos unos 20 o 30 años de estudios muy buenos sobre el tema, incluso yo diría cada vez mejores, más sofisticados, en varias partes del mundo. Una, como tú mencionas, es Chile, que quién sabe, es el país que desde los 80 más seriamente se tomó esta idea, implementó un sistema de voucher formalizado, sumamente formalizado y a mi juicio un sistema bien valiente, ¿no? Porque se hizo una reforma muy importante con poca evidencia y poca experiencia. Y luego hay otros países como la India o como Perú, hay varios en Latinoamérica que tienen mucha participación del sector privado, entonces podemos ver qué está pasando ahí. Hay sitios en Europa que tienen mecanismos tipo voucher, Suecia, Holanda. Mi lectura de esta literatura, inclusive en la investigación que hice yo en Chile, es que el resultado de dar un voucher o de eh, incrementar la competencia de esta manera tiene un impacto mucho más tenue sobre el resultado educativo de lo que hubiéramos creído los economistas. Hay veces que funciona muy bien, hay estudios que muestran en Colombia, por ejemplo, muy buenos resultados para niños, familias que reciben un voucher, inclusive, o sea, muy buenos del lado de costo-beneficio. Hay muchos estudios que muestran algo mucho más tenue, digamos, que pocos beneficios
Y hay incluso uno que otro, por ejemplo, hay uno en Luisiana por Abdulkadiroglu y otros que muestra un impacto muy negativo. Entonces, a mi juicio, lo que uno ve es que el resultado no ha sido tan óptimo como uno hubiera creído. Si es que quieres, puedo decirte un poco de por qué creo que pasó eso. No, Digamos que exactamente, es... exactamente, es lo que te iba a preguntar, porque vos dijiste, bueno, lo que hacemos los economistas es pensamos cómo funciona el mercado y qué condiciones son necesarias para que funcione bien o si no están presentes va a funcionar no tan bien o mal incluso. Entonces me parece que de nuevo, como un buen ejemplo de ese principio general, si nos contás en los lugares donde funcionó, por qué crees que funcionó y donde no, por qué no, sería muy, muy interesante. Sí, o sea, creo que aunque el debate de los vouchers ha sido en su época muy álgido, digamos, creo que hay mucho más consenso ahora de que hay veces que funciona, hay veces que no funciona. Creo que hay menos consenso en por qué es esto, ¿no? Por qué es que no es tan positivo el resultado como hubiésemos creído. Aquí yo te puedo dar mi conjetura, Sebastián, y que no significa que sea correcta, pero es sobre la base de mucho trabajo. Lo que yo pienso es que hace distinto un poco este mercado es que cuando es algo que los economistas hemos entendido desde Becker, que era muy buen amigo de Friedman. Becker lo que dijo es que cuando uno compra un servicio, un servicio educativo, en cierta forma no está adquiriendo un bien de consumo como una papa frita o un teléfono celular, está adquiriendo un activo, un asset que llamaba, que él llamó capital humano. Y cuando uno adquiere un asset o un activo, lo que hace es que está adquiriendo algo que piensa generalmente, en muchos casos, transar más tarde, más adelante, ¿no? Por ejemplo, si es que yo adquiero una acción es porque pienso, o una casa es porque quién sabe, pienso, en el futuro se la voy a dar a alguien, se la voy a vender a alguien. Cuando los individuos adquieren capital humano, es porque lo quieren vender en el futuro, en un mercado laboral o inclusive en un mercado de matrimonio, lo que sea. Sí. Voy a vender mi capital humano más tarde. Esto hace, creo que los individuos escogen las escuelas de una manera que tiene que ver con su productividad en la enseñanza, pero que también tiene que ver con con su productividad en otras dimensiones. Por ejemplo, si es que yo veo una escuela, como tú dices, que queda cerca a mi casa y que, digamos, hace dos cosas, una universidad, digamos, me coloca en un sendero que me va a llevar a un buen resultado laboral. O me coloca en un sendero que me va a llevar a un buen resultado matrimonial, por así decirlo. Voy a estar con los individuos correctos, voy a estar en el grupo correcto, voy a hacer un contacto indicado. El padre racionalmente ve eso, el estudiante universitario racionalmente ve eso y dice, aquí hay una buena opción para mí. Esa no necesita ser necesariamente la opción más productiva desde el punto de vista de subir el capital humano, que es lo que los economistas creo que quisiéramos. Entonces salen en este mercado una serie de trade-offs, como llamaríamos en economía, que me dicen, por un lado quiero esto y por otro lado quiero aquello, y no necesariamente el individuo optimiza el, la productividad de la escuela. Un mercado libre en educación, una cosa que creo que queda ampliamente clara y es una cosa que Chile muestra claramente, es que por este tipo de mecanismo tiende a lo que yo llamaría la segregación, que es decir, que por ejemplo los ricos van a la escuela con los ricos y los pobres con los pobres, y tiende a reforzar este tipo de escogencia o de choice que no necesariamente va por el lado de la productividad. Y entonces, por ejemplo, Chile llamé una reforma bien valiente. Yo creo, en cierta forma, Chile descubrió problemas con el tipo de mercado educativo que no conocíamos bien en ese momento, que Friedman no discutió y que hasta el día de hoy en Chile causan serio dolor de como cabeza, digamos, pero y eso tiene que ver un poco con qué es lo que pasa en el mercado. Entonces, ahí más o menos puedo decirte es lo que he pensado en estos años, qué es lo que puede explicar este tipo de resultado menos óptimo de lo que creíamos con los vouchers. Está muy bien, está muy bien. Entonces, acá en este ciclo he tenido una conversación con Ana Reynoso, que es una profesora David, sí, asistente, sí. y en el que habló del mercado de matrimonio Sobre matrimonio, sí. Uh-huh. y cómo en el tiempo había aumentado mucho la homogeneidad en términos de capital humano de los matrimonios, ¿no? Que es consistente Sí. con lo que vos estás contando. Pero claro, ahí entonces, si el economista educativo se focaliza como resultado solo en la productividad,
por ahí no está mirando el mismo, por lo que vos me decís, el mismo resultado que el que está tomando la decisión. Por ahí muchos están haciendo un trade-off entre productividad y bienestar, ¿no? La cuestión es, creo, de lo que vos decís, es que podría haber spillover, ¿no? Externalidades positivas de hacer un mix en la sociedad que no se da por esa maximización individual. Y ahí sí, por ahí hay un error, hay una falla de mercado, ¿no? Y habría un rol para tomar o intervenir, digamos, con alguna política. Sí, más o menos. O sea, creo que lo que pasa es que en la sociedad, como bien conocemos en los mercados laborales y otros, hay fricciones. Y creo que volviendo o sea, vi la charla que hiciste con Ana, es, ¿no? Que si es que, por ejemplo, hubiera un matching perfecto, este es un paper que he hecho teórico con Benty McLeod, con un modelo sencillo. Si es que hubiera un matching perfecto, por ejemplo, si es que yo supiera que si es que yo tengo el nivel de capital humano más alto, me voy a encontrar trabajo con la empresa más productiva o me voy a casar con la persona con más capital humano, en ese caso, los padres yo creo que sí priorizarían solamente el hecho de que esta escuela sube el capital humano más que aquella, ¿no? Pero lo que creo que se suscita es que hay fricciones, como por ejemplo, hay agentes, como por ejemplo las empresas que dicen, como no tengo mucho tiempo y no tengo tanta plata y atención, empleados más que nada en este tipo de universidad o en estas tres escuelas, ¿no? Las personas que, digamos, quieren buscar un matrimonio dicen, como no tengo tiempo para entrevistar a cada santa persona en el país, voy a buscar matrimonio en este círculo social que conozco, o en este club al que pertenezco, o en este grupo de amigos en el que ando. Y ese tipo de fricciones hacen que haya este trade-off que tú mencionas. Pero en cierta forma, quién sabe, ahora pueden haber externalidades tipo peer effects, es decir, que yo aprendo más. En ese caso, uno puede pensar en algo óptimo que sería mezclar a la gente, que es lo que a veces el mercado no es muy bueno para hacer eso. Pero el lío creo que va más allá de eso, que incluso si es que hubiera un match imperfecto, o sea, con un match imperfecto, la gente priorizaría solamente lo que es el capital humano y cuál es la escuela, como te dicen, mejor en hacer eso, que es la única dimensión que tenemos a pensar en economía. Pero como hay fricciones, como tú dices, el hogar, el estudiante se enfoca en otras cosas más y esto induce ese trade-off que mencionas. Perfecto, perfecto. Bien, ¿cómo ves vos el sistema educativo en América Latina? ¿Cuáles son, en tu opinión, las prioridades para mejorarlo? Sí, esta es una buena pregunta. Es una pregunta complicada. Obviamente hay varias, o sea, saca a relucir muchos temas y varía según el país en el que veamos. ¿Por qué no comienzo diciendo una cosa que quién sabe es un poco externa al sector? Creo que una de las cosas que necesitamos para que el sector educativo funcione mejor en general en Latinoamérica es que el resto de la economía tenga menos trabas, menos distorsiones y que el mercado laboral funcione mejor. Muchas veces los economistas piensan y dicen qué es lo que el sector educativo puede hacer para el crecimiento, ¿no? Porque piensan que es bueno pensar que el sector educativo genera capital humano y eso ayuda al crecimiento. Pero a veces también tenemos que pensar en cómo el crecimiento y el mercado laboral y la economía en general ayudan al sector educativo, porque si es que el mercado laboral no funciona bien o está completamente distorsionado, las personas tienen menos incentivo, obviamente, para buscar el mejor colegio, para intentar contratar al mejor maestro. Así que creo que una cosa que muchas veces subestimamos es cuán importantes son las reformas que, digamos, creo que tú has pensado más que yo, que es decir, cómo haría que la economía en general funcione con menos trabas. Esa sería una cosa. Mencionaré un par más. Déjame introducir un comentario ahí que va en línea con lo que estás diciendo y con lo que dijiste antes. Si los individuos vemos a la educación como un activo, por supuesto que la volatilidad agregada de la economía y su performance de crecimiento va a afectar al valor de ese activo, ¿sí? Y entonces, cuanto peor funcione la economía, naturalmente menos valioso puede ser ese activo, ¿sí? Exactamente. O, por ejemplo, si es que yo veo la educación como un activo, pero veo un mercado laboral que está, digamos, dominado en una situación o en algún segmento por empresas públicas donde lo que importa no es necesariamente la calidad de mi activo, sino, digamos,
mi afiliación partidaria, Ujú, entonces tengo menos incentivo y ese creo que es un problema fuerte. Del otro lado, creo que tenemos un problema en muchos países, yo diría casi en todos los países latinoamericanos, de exclusión, ¿no? ujú, Que es una cosa que, por ejemplo, la experiencia de Chile o de cualquier país muestra que digo, si es que yo pertenezco a un segmento de la sociedad que por cualquier motivo está un poco excluido, ¿no? Entonces digo, no voy a poder acceder a un trabajo en cierto tipo de empresa o en cierto segmento de la economía, me siento, o sea, tengo menos incentivo para invertir y dos, tengo más incentivo para protestar para en cierta manera, trabar el sector educativo. Chile, quién sabe, es el sistema que más muestra esto, pero esto pasa en muchos lugares, pasa en Colombia, pasa en Argentina. Pero Chile muestra, por ejemplo, que se ha hecho mucho esfuerzo para mejorar la educación, mucho dinero, ¿no? Han gastado cualquier cantidad de dinero, muchas reformas novedosas, reformas a las que se ha puesto mucha energía, y aún así hay una suerte de protesta muy fuerte, y eso en parte viene porque creo que hay una percepción de exclusión que puede estar basado no sobre realidad a veces, pero que mientras haya esa percepción, eso creo que traba mucho del sistema y hay que intentar combatir un poco. Con eso es algo en lo que históricamente, quién sabe, no se pensó mucho. Eh, ujú, Relacionado con esto, creo que es necesario pensar en Latinoamérica en el sector privado. Hay un crecimiento que por un lado es muy saludable, pero que también hay que tener mucho cuidado. Hay un crecimiento muy rápido del sector privado en muchos sitios. Hay un trabajo interesante de economistas, por ejemplo, Claudia Allende, Chris Nielsen, sobre Perú, donde en Lima, por ejemplo, se ha extendido enormemente el sector privado, tanto en el sector primario como, por ejemplo, en el sector universitario en muchos países, muchas veces sin la ayuda del Estado, como en Chile, claro, fue vía vouchers, pero en otros países es sin ayuda del Estado. Y esto genera una especie de libre mercado de, como dicen en inglés, de Wild West, donde pasa de todo. ujú. Y eso tiende a generar, yo creo, algún peligro para el sistema educativo en Latinoamérica. Por ejemplo, hay mucha decepción en algunos países con mercados crediticios donde yo voy y me presto para ir a la universidad, plata, y luego voy y no encuentro un buen puesto laboral y protesto, y esto puede incluso generar riesgos sobre el mercado crediticio. Entonces, pensar en, por usar esa palabra, regular el mercado privado, también creo que en este caso es necesario, porque por un lado uno puede decir, es muy saludable que el mercado privado crezca mucho, trae más recursos, pero por otro lado deja a los países o sea, hay veces bomba de tiempo. Ujú, Aquí, como ves, hay muchas cosas y luego diría, seguir pensando en, como mencionamos antes, en una función de producción que sería, ahora, si no me preocupo de esas cosas medio estructurales y pienso más en cómo mejorar el sector educativo per se, cómo lo investigaría el sector público, cómo pienso nueva currícula, cómo pienso nuevos métodos, todo eso es igual muy necesario en muchos países y en algunos de nuestros países se ha hecho muy poco en los últimos años con tanto problema de distinto tipo y con tanta atención sobre otras cosas. Creo que hay poco sobre esto. mm. Ahora, un tema que ha quedado muy evidenciado con la pandemia es el rol Ujú, de los sindicatos, ¿no? En el sector, ujú, que es muy fuerte y que creo que afecta bastante a cualquier asignación a la asignación de recursos del sistema. Por ejemplo, ujú, Argentina, que yo lo conozco bien, tiene un gasto en educación bastante alto, gasta 6 puntos del producto y hay una ley que dice que tiene que ser 6 puntos del producto ujú. y más del 90% de eso se va en salarios y así todo. Los salarios son bajos y los incentivos que provee el esquema salarial son nulos. Eh, esto creo que hace más difícil, ¿no? Reformar al sector, el hecho de que los sindicatos sean tan fuertes. Sí, o sea, yo digamos, no conozco cada caso, pero en general creo que en muchos países, o sea, no hay un país que yo haya visto donde el sindicato de maestros o los sindicatos de maestros faciliten la experimentación. Por eso Ujú, digo que no es fácil ver, por ejemplo, el punto de partida del que comenzó Friedman como uno muy razonable, porque uno ve y dice claramente en el sector público
Por ejemplo, por así mencionar, incluso de un país rico, en Estados Unidos, en el distrito de Nueva York, que es en el que vivo, es casi imposible despedir a un maestro, en el sentido que uno puede encontrar un maestro que no solamente sea malo, sino que directamente ha hecho daño psicológico, físico a niños. Aún así, el sindicato lo protege hasta el punto de que, por ejemplo, en Nueva York hay una cosa tristemente célebre que se llama el Rubber Room, que es como un mini colegio donde se manda a los maestros a los cuales es un riesgo exponer a los alumnos. Entonces van ahí de 9 a 5 y se sientan y no hacen nada porque es difícil despedirlos, pero tampoco puede un director en su sano juicio utilizarlos. Entonces, es un problema, Sebastián, en eso estoy de acuerdo. Como digo, una sorpresa ha sido que el sector privado no automáticamente hace necesariamente mejor las cosas, o pero de que el punto de partida es un problema y la pandemia, como dices, lo ha hecho, o sea, lo ha ilustrado aún de una forma más. Sí, sí, no, la pandemia creo que lo ha dejado muy claro. Bueno, te llevo a eso entonces. Mirá, en Argentina las escuelas están cerradas desde marzo del año pasado. En Maryland también, no hay ninguna En diferencia. muchos lugares. En muchos lugares. Sí. Y la verdad es que, bueno, creo que esto ha tenido impactos negativos muy, muy grandes. Quería saber qué pensabas vos. Sí, sin duda. A veces los economistas estamos en desacuerdo con otros campos cuando vemos la educación, justamente por lo que comentábamos que nosotros tendemos a verlo como a la escuela como un sitio para la inversión en capital humano, mientras que, por ejemplo, a veces hay otros académicos o grupos que dicen la escuela es un sitio donde se pone en juego un derecho humano, que es que las personas tienen que no importa la óptica desde la que se vea, sea la de los economistas que se preocupan por inversión en capital humano y largo plazo, o esta otra opción, cualquier opción, el cierre de las escuelas en la pandemia, que como tú dices ha pasado en muchos países, es un desastre y un hecatombe, a mi juicio, casi sin ningún tipo de bemol o consideración. Esto va a bajar el bienestar de mucha gente en el largo plazo. Sube la desigualdad porque afecta mucho más a los niños pobres y afecta a 1000 grupos vulnerables, como por ejemplo, sin ir lejos, padres de familia, madres particularmente que se tienen que quedar en la casa con los niños. Entonces, ha sido una cosa sumamente grave. ¿Qué es lo que aquí yo veo como tres actores que pienso que hasta cierta forma han participado de este desastre? Y voy a ir, o sea, hay mucha responsabilidad para repartir. Comenzaré ya que lo mencionaste tú con los maestros. Y aquí incluso hablo de los maestros en una manera general, porque tú y yo somos maestros en cierta forma, entonces somos profesores de universidad y aquí incluyo a profesores de universidad. Ha habido muy poco esfuerzo por hacer algo. O sea, por ejemplo, si es que tú ves dos sectores que supuestamente dicen que están ahí para invertir en capital humano y para cuidar a la sociedad. Uno es el de la salud, uno es el de la educación. El de la salud estará un poco mejor pagado, peor pagado, mencionaba salarios, no sé, pero en cada país que yo veo, países pobres, Bolivia incluso de donde soy yo, hay que quitarse el sombrero por el trabajo que se ha hecho en el sector salud. Hay gente que se ha expuesto a todo, hay gente que ha muerto a diestra y siniestra y que ha dicho, sabes que este es el momento de la verdad y aquí voy a hacer mi trabajo. En el sector de los maestros, de los profesores, donde voy a incluirme yo, hay mucho menos de eso. Hay profesores jóvenes, ¿no? que dicen, yo ni muerto voy a pisar el aula. Y hay una resistencia en algunas ciudades, vemos, no es en toda, pero en muchos países y ciudades, veo, hay sitios donde hay clases, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, veo el caso de Rhode Island, parece que hay clases bastante. En Colombia estoy viendo que están comenzando a flexibilizar un poco para entrar a clases, pero hay ciudades como Buenos Aires, creo, dices tú, como Chicago, donde hasta la fecha el sindicato está completamente opuesto a volver a clases. Hay universidades, sin ir lejos, mencionaré la mía, donde hay un puñado de profesores que están dando clases presenciales y hay un grupo mucho más grande que se resiste a eso. Yo hubiese querido ver en todos estos
sectores más organización, diciendo, por ejemplo, nos organizaremos, prioricemos a los niños pobres, que los maestros jóvenes entren al aula con algún riesgo, y si es que hay algún maestro que no puede porque tiene riesgo de salud, ese se queda en su casa. Ha habido muy poca iniciativa sobre eso. No, Ahora hay no. otros actores. Es fácil ser malo con los maestros y con los sindicatos, pero yo creo que tienen mucha culpa en esto. Y hay Ujú. otros actores que tienen culpa. Uno, los gobiernos creo que han sido poco flexibles en decir, a ver, veré la situación en distintas jurisdicciones y veré dónde se puede hacer más y dónde no. Ha habido mucha tendencia a decir cierren todo y no decir, ¿sabes qué? Veo esta parte del país donde hay poca infección o este momento inclusive, porque uno puede decir una situación urgente. Si es que veo, hay muchos sitios donde han habido 3 o 4 meses buenos, pondré aquí un poco de actividad y en este otro lado no. Y ha habido poca flexibilidad, así que creo que hay mucha culpa también del lado de los gobiernos que no han ayudado más o pensado. Y finalmente, para no culpar solamente al Estado o a los maestros, hay culpa de la sociedad también, que por lo que yo veo casualmente, en muchos países, en muchos sitios, la urgencia de los matrimonios, de los bautizos, de las fiestas de fin de año, eh, sobrepasan la urgencia de las escuelas, que tiene que ver un poco también con lo que tú dices, cuán importante yo percibo como padre que se abran las escuelas y que mi hijo invierta en capital humano. A veces pienso que la sociedad está y es parte de la sociedad, que no sé si en economía rara vez dimos cosas culturales. Además, es urgente que vuelvan a haber matrimonios y bautizos y fiestas, más que es urgente que se abran las escuelas. Y los políticos y los estados, o sea, al final responden al electorado, y un poco creo que han respondido a eso, a que dicen es más urgente volver a los restaurantes que volver a las aulas. Sí, sí, Entonces, pero por eso bueno, por lo menos de lo que yo sigo mucho la política en Argentina por una cuestión de interés sí, personal, y claro. veo que la sociedad con el tiempo se ha ido organizando para reclamar la apertura de las escuelas, que todavía no Ujú. está garantizada, y creo que el principal obstáculo hoy ya son los sindicatos, porque el gobierno, como vos decís, respondiendo a ese electorado, ya se da cuenta que es un costo alto Sí, mantener las escuelas cerradas un año más, sí, por este reclamo que ya se expresa fuertemente en grupos, sí. en las redes sociales. Y a mí me parece que una evidencia de que los sindicatos están teniendo un rol muy importante es que uno ve que hasta los casinos se han abierto, y lo único que sigue cerrado son las escuelas. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que un lugar donde la evidencia dice es más riesgoso tener abierto el casino? Claro, porque del otro lado, el sector empresario le es muy fácil organizar su capacidad de lobby, pero a la sociedad, por un lado le cuesta más, y por el otro lado se enfrenta con un grupo que ya está muy organizado, que es el de los sindicatos. Los maestros. Y Ujú. creo que eso, Sí. sí, los sindicatos de maestros, claro. En la salud No, los creo que sindicatos son mucho más débiles, ¿sí? sí, Entonces, creo que hay mucho de eso. Y uno ve sitios como Chicago, por ejemplo, donde el alcalde quería abrir, los sindicatos han dicho que no, ¿no? Y al final creo que en los últimos días, y hay demanda social, como tú dices. En el caso de Bolivia, por ejemplo, veo evidencia, anécdotas de que en la zona rural hay un poco de actividad, incluso en escuelas públicas, y es porque los padres piden, ¿no? Pero en la misma forma, no sé, yo creo que sí es que, quién sabe, con el pasar de los meses, como tú dices, la demanda se ha hecho más fuerte. ujú, Sí, yo pensé, por ejemplo, o sea, cuando yo veo las elecciones que se han dado en muchos países en meses recientes, si lo que tú dices fuese tan cierto, yo vería más como un candidato que dice, yo me tomo la bandera de que se abran las escuelas, pero veo pocos candidatos que realmente mm. toman fuerte esa bandera. Si es que hubiera tanta demanda, yo creo que, pero quién sabe, es que por otro lado, como tú dices, ven un público no tan organizado, ven el sindicato tremendamente organizado, y en el costo-beneficio dicen, yo no me voy a... yo eh, charlé aquí en Estados Unidos antes de la última elección presidencial con algunos cientistas políticos,
que predecían que Trump se iba a agarrar mucho más fuertemente de esto, de decir que se abran las escuelas. Y lo hizo de alguna forma, pero no de una forma que yo diría como que lo hizo una tesis principal de su reelección, o sea, o de su petición para reelección. Y en general, pero estoy de acuerdo contigo, que hay demanda de los padres, hay una necesidad que es casi de consenso y no se da, y hay que pensar que eso tiene mucho que ver con los sindicatos. En Argentina, el expresidente Macri y Juntos por el Cambio ya ha hecho una bandera de abrir las escuelas. Ya. Digo, hay incluso una marcha preparada, creo que este mes. Pero Y eso bueno. va a irse incrementando, porque claro, con los meses se hace peor y peor la Sí, situación. sí. Sí, y aparte yo creo que uno digo, debe haber mucha heterogeneidad, pero los chicos no solo han sido afectados en su acumulación de capital humano, sino que creo que sí, hay chicos que se levantaban todos los días temprano, tenían una rutina, iban al colegio, jugaban con sus amigos, tenían una vida social, y de repente se encontraban, porque encima ahora hay cierta escolaridad virtual, pero los primeros meses no había ni eso, con lo cual no tenían ni motivo para levantarse. Ni siquiera para Y, hacer nada, exacto. y empezaron a cambiar su horario, a jugar en la computadora hasta Por supuesto, también depende de los padres poner límites, pero se hace más difícil, ¿no? Se hace. Y, Y aún un poco escandalosamente, ahora que los meses pasan, como dices tú, en algunos países se está comenzando la vacunación, ¿no? ujú. Y se está dando prioridad a los maestros. Y los maestros, o sea, algunos ya están vacunados y tampoco quieren volver a trabajar. Aún así. Entonces yo realmente eso ya bordea en el escándalo, como decir que hay niños en la casa que no pueden ir a la escuela, en algunos casos en hogares bien difíciles, y del otro lado ya tienen algunos maestros vacunados en algunas escuelas y aún así no se abren las escuelas. Quién sabe, como tú dices, con el tiempo se haga más fuerte la presión y el sistema político tenga que hacer algo, pero aún no está del todo ahí, creo. Está bien. Bien, te llevo ahora a la educación universitaria en Estados Unidos porque Sí, publicaste un libro excelente, gracias. apasionante, hace poco, y sobre el sistema universitario de Estados Unidos, ¿sí? En el que analizás por qué ha sido el más exitoso del mundo, ¿sí? Entonces, me gustaría que nos cuentes qué significa ser el más exitoso y por qué encontrás que lo ha sido en el caso de Estados Unidos. Está bien, gracias, Sebastián. Sí, como dices, después de trabajar muchos años sobre sistemas educativos que tienen muchos problemas, decidí trabajar un poco sobre algo que se percibe tiene éxito, ¿no? Ahora, como tú dices, el sistema universitario americano es muy exitoso y en el libro hablo de que es exitoso en una dimensión en particular, porque no es exitoso en muchas otras, pero es una dimensión en particular que genera un número, no tan alto, diría yo, de digamos entre 50 y 100, lo que llaman research universities o universidades de investigación, que son sin duda las mejores en el mundo, en el sentido de que tienen mucho más de su fair share, como dicen en inglés, de lo que debería tener Estados Unidos en cuanto a universidades que pueden generar investigación top. Y que es muy importante para la salud del país y del mundo. Por ejemplo, si es que vemos este tema de la pandemia, las nuevas vacunas que están surgiendo, que son un adelanto sustancial, la ciencia base de esas vacunas, muchas vienen de las universidades. Esa es la dimensión en la que creo que tiene mucho éxito Estados Unidos, que es generar algunas universidades de investigación que son extremadamente buenas. La otra cosa de la que parte este libro es que una cosa que me interesó viendo la historia de esto, y como economista de educación quiero entender por qué funciona bien un sector o por qué no. La otra cosa que me interesó de comenzar a leer esto es que si es que tú veías la situación de Estados Unidos hace 100, de hecho hace 150 años, ese no era el caso. Las universidades que contribuían a investigación al mundo decididamente no eran americanas. Y si es que uno, por ejemplo, era una persona intelectualmente muy ambiciosa en Estados Unidos, que querías tener un PhD y ser un profesor universitario, tu ambición no era ir a una universidad americana para nada. Hace 150 años era ir a estudiar a una universidad inglesa, francesa o especialmente más hacia 1900 a una
universidad alemana, que eran mucho mejores que las americanas en el tema de investigación. Entonces, en el libro lo que trato de decir es cómo es que pasó a Estados Unidos. Uno, ¿por qué era tan débil originalmente? Y cómo es que pasó a ser tan fuerte entre 100 y 150 años después. Esa es la incógnita que plantea el libro. La respuesta candidata que planteo tiene mucho que ver justamente con la competencia y con el libre mercado. Y es el argumento es que Estados Unidos usa su approach, digamos, al sector universitario es uno que los latinoamericanos entendemos bien que es caos y anarquía, ¿no? En muchos países de Latinoamérica hay un casi libre mercado, el sector universitario, entonces vemos mucha entrada de universidades particulares, etcétera, etcétera. Y Estados Unidos, cuando comenzó históricamente, tuvo una masiva entrada de lo que llamaban acá colleges. Entonces, habían cientos de colleges que se abrían, como tú dijiste al principio de esta conversación, uno por crear colleges cerca a la casa, colleges que sean gente que sirve a gente como mí, y en esa época una parte muy relevante de la identidad de las personas era a qué grupo religioso pertenecían. Había muchas sectas protestantes, entonces se abrieron muchos colleges y eso en cierta manera contribuyó, a mi juicio, a debilitar el sector universitario americano. Es decir, había muchos colleges, poco dinero, muy disperso, ¿no? Y ese es el motivo por el que inicialmente era débil, especialmente en comparación con un sistema europeo-alemán, digamos, donde habían pocas universidades, muy bien financiadas por el Estado, cosa que no existía aquí, y que tenían cierta vocación sobre la investigación. Eso es más o menos la primera parte. La segunda parte trata con que alrededor de los años 1880, algo así, digamos, como producto de la industrialización, la demanda educativa cambió en Estados Unidos y la gente comenzó a decir, ¿sabes qué? Ya no quiero ir solamente al college con gente que se parezca a mí en un sentido religioso, sino quiero comenzar a adquirir alguna destreza un poco más específica, como saber usar química para procesos industriales, por ejemplo, o aprender un poco de economía para pensar en políticas públicas, cosas de estilo. Y eso comenzó una competencia de las universidades americanas en este sentido. Ahí fue muy importante las universidades nuevas como Cornell o Johns Hopkins que comenzaron a irse por ese lado. Hopkins, digamos, explícitamente tratando de ser una universidad más alemana, ¿no? Y ahí entonces tienes competencia y tienes justamente, como hablábamos de Chile, cuando tienes un libre mercado, una dinámica extremadamente de segregación y desigualdad. Entonces, lo que tienes en Estados Unidos es que se ha creado un grupo de universidades extremadamente ricas que se abocan un poco al research y que tienen mucho más dinero. Por ejemplo, una universidad, por ir al extremo como Stanford, tiene mucho más dinero que una universidad alemana o francesa. El lado opuesto de eso es que tienes muchas universidades muy pobres en Estados Unidos con mucho menos recursos que una universidad francesa. Entonces, por eso digo, no es que sea un éxito en toda dimensión, pero ha concentrado mucho dinero y los mejores alumnos, los mejores profesores en algunas universidades que tienen la vocación de hacer investigación y que por eso pueden hacerlo mejor que una universidad europea. Ese es más o menos como la historia general. Puedo elaborar en algún aspecto si es que quieres, pero no quiero extenderme más. Dijiste una cosa que se relaciona con lo que hablábamos antes y que además a mí me está relacionado con parte de investigación que yo he hecho y me gustaría hablar de eso, que es, hubo un momento en que el norte se industrializa en Estados Unidos, de alguna forma cambian las ventajas comparativas de Estados Unidos, y eso afecta al sistema educativo, o sea que siempre está muy presente en lo que vos decís, y yo estoy totalmente de acuerdo, de que no se puede separar mucho cómo funciona el sistema educativo de cómo es la economía y cómo funciona la economía. Y eso es algo que muchas veces, cuando se habla de educación en Latinoamérica, o cuando se habla o se compara, no sé, a Israel con Argentina o a Singapur con Argentina, no se tiene en cuenta de que, digamos, que Argentina, que ha tenido ventaja comparativa en el sector primario, ha tenido una demanda derivada de educación muy distinta a la que tienen los países que tienen industria, y que no puede pasar
a ser un país industrializado de un día para el otro con el sistema educativo que tiene. Y tampoco está claro que alguien tenga esa capacidad de invertir en el muy largo plazo para hacer esa transformación del sistema educativo que en algún momento impacte en el sector económico, ¿no? Sí. Y Estoy yo de creo acuerdo que contigo. Sí, eso en dime, dime. Argentina se vio muy claro, porque acá tuvimos un presidente, Sarmiento, Sí, que tenía esta visión de copiar el sistema educativo americano y que él enfatizaba mucho el rol de la educación técnica, ¿sí? de los ingenieros, pero, no sabía. pero lo que se terminó haciendo en Argentina es generando contadores, abogados, médicos, que era lo que demandaba, ¿sí? los servicios de esa economía agroexportadora. ¿Sí? Nadie, claro. Ujú. Y cuando él se exilia en Chile y lleva el mismo discurso educativo, en Chile le contestan en los debates, no, pero acá no hay demanda para esa educación. O sea, no. Interesante. Eh, entonces, me parece que creo que ahí a mí me gusta mucho lo que vos decís porque, o sea, la especialización, no ser un economista de la educación, muchas veces te lleva a focalizarte solo en la educación, aislado del equilibrio general, ¿sí? Y lo que vos estás diciendo, y yo estoy de acuerdo, es que en algún lugar siempre hay que pensar, bueno, ¿y en qué, para qué economía está generando Estás educación este haciendo. sistema educativo? ¿Sí? Sí, estoy completamente de acuerdo. En otro paper que hice con Bentley McLeod sobre este, es el éxito de las universidades americanas, dijimos, this was not success by design, en el sentido de que nadie se sentó estilo Sarmiento o como haría, digamos, en algunos casos, en algunos casos personas en Europa, en decir cómo diseñamos un sistema eh, que va a tener cierta, o sea, que es un diseño de central planner, digamos, sino lo que pasó acá fue justamente una interacción entre el mercado laboral y la economía en general, como tú dices, y un sistema educativo caótico, ¿no? Donde cada uno hacía lo que le parecía. Mm. Y eso no necesariamente puede llevarte al éxito. Uno de los temas, creo, en educación que yo pienso es que cuando hay un libre mercado en todo aspecto, a veces el sistema educativo acaba en éxito, a veces no. En este caso particular sí llevó al éxito porque, como tú dices, la demanda que se suscitó un poco por temas que no venían del sector educativo, el hecho de que el norte se comenzó a industrializar y que hubo demanda para gente con un training específico, y mencionas tú el caso de la ingeniería, es un caso típico. Por ejemplo, comenzaron las escuelas de minas que la acá de ingeniería. Las escuelas de minas, por ejemplo, era como el tech sector de hoy en día, es donde puedo ganar plata un poco haciendo algo que es un poco técnico, ¿no? Y los colleges inicialmente ni siquiera querían entrar a ese sector porque dicen que ese no es un sector académico, pero luego tuvieron que entrar en cierta forma porque es un sector donde hubo demanda. Y eso en combinación con el libro educativo generó este equilibrio con buenas universidades de investigación, pero no fue un diseño así como que alguien diseñó esto. Yo estoy de acuerdo contigo que una cosa, o sea, uno de los puntos del libro creo es que esta interacción entre la economía en general y el sector educativo es crucial, como habíamos mencionado antes, incluso en esta conversación, y dos, a veces funciona para bien, a veces funciona para mal, y Ujú. es difícil, como tú dices, pensar o tener los recursos o la inteligencia inclusive para diseñar algo que dices, bueno, eso es lo que va. Yo creo que cuando comenzaron a pasar esas cosas en Estados Unidos, nadie se imaginaba que en 50 años iba a estar en la delantera en universidades para investigación. Nadie se imaginaba eso y nadie necesariamente creo que comenzó con ese Bien. objetivo, así pensando que va a transformar todo. Sí. Te hago una última pregunta sobre la educación universitaria en Estados Unidos. Dime. Es un poco especulativa y sentite libre de ignorarte si no tenés una respuesta, decírmelo, Gracias. pero eh, eh, o sea, con el tiempo, ¿no? Dentro de las universidades, como en todas las organizaciones, van creciendo sus burocracias y sus normas. Sí. Y ahora hay todo un movimiento dentro de la comunidad académica de corrección política que Ujú. va
condicionando el tipo de preguntas que se puede hacer en la investigación. Y otros países que están avanzando no tienen estos movimientos. ¿Crees que eso puede afectar el liderazgo de las universidades americanas? La respuesta corta es sí, Sebastián. Creo que puede afectar el liderazgo. Cuando se crea una cultura, por ejemplo, que, como tú dices, condiciona lo que se puede preguntar o lo que no se puede hacer, eso menoscaba una gran fortaleza que ha tenido la academia americana, que es la libertad, ¿no? De decir, voy a decir aquello, y que, por otro lado, no es una libertad que exista de jure, como se dice, sino es una libertad un poco que se la ganaron los profesores, medio que de facto y con la historia. Entonces, no es algo que esté garantizado. Inclusive, más provocativo y menos políticamente correcto, puedo decirte, inclusive que lo que yo veo es que hay una digamos, nuevo grupo que dentro de las universidades americanas, que se enfoca, como tú dices, en la identidad, ¿no? Que dicen la universidad tiene que hacer las cosas en función a la identidad de las personas, si es que hay un grupo que tiene privilegio, un grupo que no tiene privilegio, etcétera, etcétera. Y justamente yo creo que una de las fuentes originales de la debilidad original de las universidades americanas era un sobreénfasis en la identidad. Por ejemplo, en esa época no era una identidad de grupo étnico, sino era una identidad de gente de distinta religión, que yo soy presbiteriano y tú eres baptista y yo soy anglicano y no me quiero mezclar contigo. Y la identidad y cómo manejar el conflicto entre las identidades ha sido una constante en la historia americana. Cuando se la maneja bien, funciona bien, y cuando no se la maneja bien puede menoscabar todo el sistema, y es un riesgo que creo que existe ahora sin duda. Perfecto. Bueno, entonces, dada tu nacionalidad, te llevo a la última pregunta, que es, ¿cómo estás viendo los desarrollos económicos y políticos en Bolivia? ¿Sí? Han obviamente despertado bastante interés con la crisis electoral que hubo, y al mismo tiempo los datos económicos ya no lucen tan bien como en otros tiempos. Sí. ¿Cómo lo ves? Sí, no, es cierto que, comenzando con lo económico, por ejemplo, es cierto que por mucho tiempo los datos económicos bolivianos lucían bastante bien. Y de hecho yo creo que lucían muy bien en relación a una base, que es que cuando el MAS o Evo Morales estaban en la presidencia, uno podría haber dicho, digamos, un observador que no conocía Latinoamérica, puede decir, yo veo al MAS, que es parte de este círculo de gobernadores, por ejemplo, que existen en Argentina, en Venezuela, en Ecuador, y van a hacer de la economía un poncho, como se dice en Latinoamérica. Y el MAS, interesantemente, nunca hizo eso. Hubo un manejo un poco más adecuado, yo creo, y eso hay que reconocer que fue un mérito, y que yo no entiendo completamente por qué, pero que el sistema político boliviano, en todas sus debilidades, a veces puede generar equilibrios que pueden parecer más racionales de lo que uno cree, o sea, de lo que uno ve surgen como en países que tienen muchas más ventajas. Si es que uno compara históricamente, por ejemplo, Venezuela o Argentina con Bolivia, diría, Bolivia va a ser el país que va a ser un hecatombe y un baño de sangre, ¿no? Y eso muchas veces no ha sido cierto. Entonces creo que eso ha sido interesante. Ahora, como tú dices, ya son varios años que los números van siendo menos positivos de lo que eran, y esto no es una cosa que tiene que ver solamente con la pandemia, sino son años anteriores a la pandemia, ya son varios años que los precios históricamente tan altos de los productos que exportaba Bolivia comenzaron a bajar. Se dio un déficit fiscal muy fuerte por mucho tiempo, yendo ya hacia las últimas elecciones, y se vio, por ejemplo, un descenso en las reservas internacionales, que eran extremadamente altas con relación al PIB. Por ejemplo, creo que Bolivia en algún momento, con relación al PIB, tuvo las reservas más altas en el mundo, porque es un país pobre y chico. Ya no es el caso, han bajado mucho. Entonces creo que económicamente hay muchas más preguntas sobre lo que va a pasar, hay mucho más riesgo, y eso no tiene que ver solamente con la pandemia o con este breve interlude que hubo con el gobierno de Áñez, sino es una tendencia que venía ya desde hace mucho antes, y que la pandemia, como en todo, agravó el déficit fiscal, ha agravado todo, pero ya es
eso es preocupante y es un gran reto para este nuevo gobierno del MAS bajo Arce. En el sector político que tú mencionabas, la otra dimensión, la situación es interesante. Para mí fue una sorpresa, creo que para mucha gente fue una sorpresa, la fortaleza del MAS en volver en la elección y no ganar solamente, sino ganar así de esta forma contundente y en la primera vuelta, ¿no? Es difícil a mi juicio saber exactamente, completamente por qué pasó eso. Puede ser en parte por la pandemia misma, que como todos saben es un desafío enorme en el país donde estés y que le desgastó mucho a la oposición boliviana que tuvo justamente como el poder en el momento de la pandemia y no necesariamente lo hizo bien porque no necesariamente es fácil hacerlo bien en una pandemia. Y el MAS volvió. No estoy, y eso va a ser interesante ver en los próximos meses, cuán real es esa fuerza del MAS. Por ejemplo, vienen las elecciones municipales, hay varios municipios, las ciudades más grandes, donde el MAS, quién sabe, no necesariamente gane. El caso de El Alto, por ejemplo, que muchas veces votó mucho por el MAS, es interesante. Hay una candidata que no está yendo con el MAS, que era del MAS y que puede ganar. Situaciones interesantes en La Paz y en Santa Cruz. Entonces creo que no está cantado el poder del MAS yendo adelante. Falta por ver. Uno, que tiene una situación económica extremadamente difícil, y dos, su fortaleza política para mí queda menos, o sea, ha sido más fuerte de lo que me esperaba, pero queda en ver aún cuán definitiva sea. Bien. Bueno, Miguel, te agradezco mucho la charla, súper interesante. Siempre es muy bueno hablar con vos y quedamos en contacto, ¿sí? Gracias, Sebastián. Interesantísimo y como dicen en inglés, wide ranging. Hemos hablado sobre varias cosas, así que para mí Sí. todo un placer y un gusto.